Muy buenas familias, Dios me los bendiga. Damos las gracias y la gloria, toda la honra, Papá Dios, por su inmenso amor y misericordia y por todas sus bondades a nuestras vidas. Es un privilegio estar aquí sirviéndole a Papá Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia y continuamos en el capítulo 27 de Primera de Samuel. En el capítulo 26 veíamos que David perdonaba la vida a Saúl en Zif y continuamos en este capítulo 27 de Primera de Samuel, capítulo 27, donde David habla de David que está entre los filisteos y dice así, ¿no? Vamos a leer, tenemos todos la Biblia en las manos. Y bueno, dice así el capítulo 27, Primera de Samuel capítulo 27, dice así. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís, y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Aquí vemos, ¿no? Leemos, ¿no? En este capítulo 27, en estos 12 versículos, ¿no? Aquí vemos en este capítulo, vemos a David, ¿no? Vemos a David haciendo una introducción a este capítulo. Vemos a David una vez más dudando, mintiendo, ¿no? Y decepcionando, ¿no? Por 7 años, ¿no? Dice que David por 7 años había luchado, ¿no? Vemos que consigo, ¿no? Pues llevaba un gran número de gente. ¿No? Llevaba una gran carga, una responsabilidad, ¿no? Pero cuando leemos aquí en este primer versículo, ¿no? Leemos, aquí vemos a David, ¿no? Que empieza a dudar, ¿no? De las promesas de Dios y se apodera de la incredulidad, ¿no?
La incredulidad los lleva a una vida de decepción, ¿no? Y mentiras, ¿no? Dice que por 1 año y 4 meses no falla en confiar en las promesas de Dios, ¿no? Vemos que en lugar de caminar con fe y confianza, ¿no? Esperando en Dios, ¿no? Que le fortalecía y le animaría en su corazón, pero vemos que no. Y entonces aquí vemos, ¿no? Aprendemos, ¿no? Podemos aprender en esta lección es de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos diligentemente, ¿no? Para no dudar y confiar siempre en las promesas de Dios, ¿no? Aquí vemos que David abandona la tierra prometida, ¿no? Y se ampara en la tierra de los filisteos, de Gad, ¿no? La ciudad de Goliat, ¿no? Y vemos que David vemos una vida en David, una vida de mentira, ¿no? Pretendiendo luchar contra Israel cuando lo hacía contra los amalecitas, ¿no? No dejaba a nadie con vida, ¿no? Para que no le dijeran la verdad al rey Jaquín, ¿no? Entonces vemos que esa falta de fe, ¿no? La falta de fe nos hará dudar, ¿no? Y comprometernos con el mundo, ¿no? Para obtener su confianza en lugar de la de Dios, ¿no? Y bueno, vemos aquí, ¿no? En estos 12 versículos, vemos que David busca refugio, ¿no? Con los filisteos. Y David miente, ¿no? Vemos que sigue mintiendo al rey Aquís, ¿no? Dice en el versículo 1, ¿no? Que David luego, dice el versículo 1, dijo luego David en su corazón. Dice, ¿no? Y dijo David en su corazón. Aquí vemos que David comienza, ¿no? A escuchar su propia voz, ¿no? La voz, la de su corazón, en lugar a Dios, ¿no? Vemos que David, pues bueno, David debería de tener mucho cuidado, ¿no? De escuchar su corazón, ¿no? Porque en Jeremías, ¿no? La Biblia habla en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, ¿no? Habla de que el corazón es engañoso, ¿no? Habla. Y David debería de tener mucho cuidado, ¿no? En escuchar, ¿no? Su corazón, su propia voz, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? David, vemos que al escuchar su propio corazón, es muy peligroso, ¿no? Que David hablara con él mismo, ¿no? De tener esa comunión con él mismo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aprendemos aquí que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros corazones, con nuestras emociones, ¿no? Porque nos pueden traicionar, ¿no? Y que todo lo que hagamos, ¿no? Lo que hagamos debe ser respaldado siempre por Dios, ¿no? Dice Saúl, ¿no? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Llega a decir, ¿no? Entonces vemos a lo mejor a un David ya que a lo mejor de tanto huir, ¿no? De Saúl, ¿no? Vemos a un David a lo mejor cansados, ¿no? Y vemos estas palabras, ¿no? Estas palabras que fueron dichas por David, ¿no? Y vemos, ¿no? Vemos que es diferente, ¿no? Aquí cuando escuchamos estas palabras de David, ¿no? Vemos a un David hablando diferente, ¿no? A como él hablaba antes, ¿no? Vemos que a lo mejor a David vemos aquí que esa se le olvidó, ¿no? Quizás, ¿no? Que es Dios quien le había ayudado, ¿no? Es Dios quien le había ayudado, ¿no? Vemos a lo mejor aquí en David que su fe está flaqueando, ¿no? Vemos que la fe de David flaquea, ¿no? Piensa que él piensa aquí, ¿no? Que Saúl lo matará, ¿no? Cuando vemos que cuando Dios, ¿no? Ya le había dicho que sería el próximo rey, ¿no? Entonces vemos esas palabras de David, ¿no? Vemos que David debería de haber confiado más en Dios, ¿no? Y no en su propia prudencia, ¿no? Entonces vemos que el reinado de David era seguro, ¿no? Y vemos que Raúl lo sabía, ¿no? Pero David vemos que no está como confiando en Dios, ¿no? Y entonces pues vemos, ¿no? Que David no estaba confiando en Dios y tenemos que tener cuidado, ¿no? Eso nosotros tenemos que aprender que a lo mejor estas cosas nos pueden pasar a nosotros. Tenemos que consultar a Dios, ¿no? No confiar en nosotros mismos ni poner esas mismas palabras en nuestro corazón ni en nuestra boca.
porque solamente, ¿no? El confiar en Dios nos da la victoria, ¿no? No tiene que decaer nuestra fe. No tenemos que poner estas palabras como decía aquí David. David vemos que dice que nada por tanto me será mejor. Dice fugarme a la tierra de los filisteos, ¿no? Para que Saúl no se ocupe de mí, ¿no? Vemos estas palabras, ¿no? Vemos estas palabras, ¿no? De David, ¿no? Que no tienen nada que ver, ¿no? Con ese David, ¿no? Que peleó contra Goliat, ¿no? Y tenemos que aprender, ¿no? Al igual que David, nosotros, ¿no? Vemos que David, el regresar, ¿no? El ir a donde los filisteos, ¿no? El ir a ese mundo pagano, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado de regresar, ¿no? Al mundo, ¿no? Porque a veces pensamos que la solución es dejarlo todo, pero no es así, ¿no? Porque pagaríamos un precio muy alto. Tener mucho cuidado, ¿no? De con lo que decimos, ¿no? De tomar esas propias decisiones, ¿no? De que nuestra fe no decaiga, ¿no? Y aquí lo vemos en David, ¿no? Como en muchos tantos, ¿no? En otros personajes de la Biblia también. Pero dice el versículo 2, ¿no? Dice el versículo 2, dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ainoam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Aquí vemos que David mora en tierra de Aquís, ¿no? Aquí vemos que David buscaba refugio, ¿no? Con los filisteos, ¿no? Y vemos que recordando, ¿no? En capítulos anteriores, ¿no? Que la primera vez, ¿no? David fingió ser loco, ¿no? Porque tuvo temor de ellos, ¿no? Y vemos que David, ¿no? Pues convenció a Aquís, que era enemigo de Saúl, ¿no? Al rey le convenía, ¿no? Pues digamos también tener a David, pues que David era el mejor guerrero que Israel tenía, ¿no? Así que aquí, pues bueno, aceptó que David viviera con él y con su familia, ¿no? Con sus familiares, ¿no? Y vemos que dice que ya Saúl no lo buscó más. Dice que ya no lo buscó más, ¿no? Vemos que a lo mejor si Saúl ya no lo buscó más, pues vemos que parece ser que el plan de David funcionó, ¿no? Estaba a salvo, ¿no? De Saúl, ¿no? Pero vemos que eso podía ser a un costo muy alto, muy grande, ¿no? El haber morado con los filisteos, ¿no? Vemos que le costó, dicen, no construir el templo, ¿no? Por toda la sangre que derramaría, ¿no? En Primera de Crónicas nos habla de eso, ¿no? En el capítulo 22. Y, y también, ¿no? Esa pelea, ¿no? Esa pelea contra su propio pueblo, ¿no? De Israel, ¿no? Estando del lado de los filisteos, ¿no? Más adelante. Entonces David no podía, ¿no? David no podía servir a los filisteos y a Dios, ¿no? Estaba como con 2 amos diferentes, ¿no? No podemos, no podemos engañarnos, ¿no? Nosotros no podemos engañarnos, ¿no? Tenemos que aprender que regresar al mundo, creemos que regresar al mundo nos dará esa tranquilidad que a lo mejor David pensaba, pero esa tranquilidad es temporal. Al final, usted y yo, todos nosotros, podemos pagar un precio muy alto por volver al mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dice el versículo 5 al 7, dice, y David dijo aquí, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y aquí le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que David le pide a Aquís una ciudad donde morar, para morar, donde vivir.
¿no? David quiere un lugar propio, ¿no? Para a lo mejor quizás para que no lo estuvieran observando o algo, ¿no? Le dice, se me ha dado un lugar en algunas de las aldeas. Vemos que mostró una cara de humildad, ¿no? Para poder a lo mejor obtener esa ciudad, ¿no? Y, y aquí pues dice que aquel día le dio a Siclag. David consiguió la ciudad, ¿no? Consiguió la ciudad, ¿no? David pues eh, digamos que se ganó, ¿no? La confianza de aquí, ¿no? Los filisteos les estaban proveyendo, ¿no? A David lo que necesitaba. Entonces, lo que no encontró con su propia gente, ¿no? Y a pesar del buen trato, ¿no? De los filisteos, eso no era lo que Dios quería, ¿no? De David. Entonces vemos que no nos tenemos que engañar, ¿no? No se engañe nunca, nunca nunca el mundo le podrá dar lo que Dios le ofrece. Entonces aprendemos, ¿no? Vemos donde David se metió, ¿no? Donde David regresó, ¿no? Al enemigo, al mundo, ¿no? A ese mundo pagano, ¿no? Entonces no nos engañemos porque el mundo nunca nos podrá dar lo que Dios nos ofrece. Nunca. Dios siempre nos va a ofrecer lo mejor. Y aquí vemos a un David que no estaba, ¿no? Y bueno, vemos también que David miente, ¿no? Al rey, ¿no? En los versículos del 8 al 11 nos hablan, ¿no? De que dice que hacía David saquea, ¿no? Ciudades enemigas. Hacían incursiones contra los jesuritas, ¿no? Jerricitas y amalecitas, ¿no? David atacaba sin que aquí se diera cuenta, ¿no? David atacaba a los pueblos que desde Josué ya se estaban eliminando. Estaba dentro del plan de Dios, ¿no? El destruir a los amalecitas, ¿no? Y las otras naciones, ¿no? Pero estas tribus no solo eran un peligro, ¿no? Para los israelitas, sino para los filisteos también. Y aún en la desobediencia de David, Dios lo está usando, ¿no? Así como lo hizo con Sansón en Jueces, ¿no? Y vemos que toda es la sangre derramada, pues le costará a David no construir el templo a Dios, como he dicho hace un momento, ¿no? David mentía al rey sobre lo que hacía, daba la impresión de que atacaba a su propia gente, ¿no? No estaba peleando con los de Judá, sino que los estaba enriqueciendo. Eh, Vemos que estas mentiras, ¿no? Se podían tomar como estrategias a lo mejor de guerra, ¿no? Dice en el versículo 12, ¿no? Que y aquí creía David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, la confianza del rey fue ganada, ¿no? Por David, quien demostró ser un líder muy astuto, ¿no? David se convirtió en un gran mentiroso, ¿no? Que lograba que le creyeran sus ideas, ¿no? Y bueno, y vemos, ¿no? Y aprendemos, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? A, a no ser como David, ¿no? Vemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces vemos que David se refugió en el mundo, ¿no? Y después de oír su corazón, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? De que a veces pues buscamos refugio donde no lo tenemos que buscar, ¿no? Después de oír eh, la voz de nuestro corazón, ¿no? Y, y eso pues nos puede llevar, ¿no? Nos puede llevar a convertirnos como David, en un gran pecador, ¿no? Porque David estaba pecando. Eh, y bueno, pero aquí aprendemos en este capítulo, ¿no? Aprendemos, aprendemos estas cosas, ¿no? De no mezclarnos con el mundo, de no mezclarnos con el enemigo y tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos pagar un precio muy alto, ¿no? Por estas cosas, ¿no? Y mira todo lo que aprendemos aquí de David, ¿no? De David. Que bueno, que aprender a tranquilizarnos, ¿no? Que cuando estemos viviendo alguna situación dura, que nunca nuestra fe desmaye, todo con lo contrario, poner nuestra confianza en Dios. Dios nos ha dado muchas promesas de las que tenemos que apoderarnos, ¿no? Y vemos todas las cosas grandes que Dios hizo en estos hombres, ¿no? En estos personajes, ¿no? De la Biblia, de la palabra de Dios. Y vamos a fortalecernos, ¿no? En esas promesas, porque al final Dios nos dará la victoria. No pensemos que en el mundo vamos a encontrar algo mejor. No vamos a encontrar nada mejor. Dios siempre va a tener cosas mejores para nosotros.
Y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Papá Dios. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias a Papá Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todas tus bondades a nuestras vidas, hermoso Rey. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por cuidar de nuestras vidas. Cuida nuestro corazón, Señor. Cuida nuestras vidas, nuestro corazón, amado Dios, porque nuestro corazón es engañoso, hermoso Rey. Y tenemos que tener cuidado, Señor, de no mezclarnos con las cosas del mundo, así como le pasó a David, papá, que fue a buscar refugio donde los enemigos, Señor. Y te damos gracias, hermoso Rey, para que el enemigo, Señor, no venga a alejarnos de ti y pensemos que el mundo nos va a ofrecer cosas mejores que de lo que tú nos puedas ofrecer. Sabemos que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, amado Dios. Gracias, Papá de los cielos. No dejes, Señor, que nosotros regresemos al mundo, hermoso Rey, porque regresar al mundo es regresar con el enemigo, papá. Y nos perdemos tantas bendiciones que tú tienes para nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos. Gracias, Señor. No permitas que nos volvamos unos mentirosos, como se volvió David, papá, que tuvo que mentir para poder vivir, Papá de los cielos. Y no permitas, Señor, que el enemigo venga a alejarnos de ti. Señor, ayúdanos cada día, Papá de los cielos, a refugiarnos más en ti, a refugiarnos, a buscarte, a buscar tu presencia cada día más, Señor. A hacer nuestras todas estas promesas que tú nos das, amado Dios. Yo te doy gracias en este día, papá. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada integrante de esta familia, papá, de esta familia Renacer, hermoso Rey. Yo te alabo y te bendigo, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias y que tú bendigas cada vida, cada familia, cada hogar, papá de los cielos. No permitas nunca que el enemigo venga a arrebatarnos de tu lado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, papá. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y bueno, que pasen un buen día.